Bueno, bienvenidos a un nuevo tramo de esta segunda videoclase. Hasta ahora, en la descripción que intentamos realizar del medio electromagnético y de las ondas electromagnéticas, hemos llegado al punto de tratar de comprender de qué hablamos cuando hablamos de un campo de fuerzas eléctrico. Así que a continuación nos vamos a meter con otro concepto, que es el concepto de potencial eléctrico. Bien, vamos al ejemplo que habitualmente tomamos, una carga puntual, un cuerpo en un punto determinado del espacio, con una determinada cantidad de carga, vamos a decir Q sub 1, vamos a decir que es positiva, no sabemos cuánta es, pero es positiva. Lo que vimos de alguna manera es que si nosotros en función de esto vemos a su alrededor, en todo el espacio que lo rodea actúa un campo de fuerzas eléctrico cuyas líneas de fuerza imaginarias tendrían esta forma. ¿Por qué? Porque cualquier carga positiva de un coulomb se vería empujada con fuerzas en esas direcciones y sentidos en cada punto donde estas líneas están dibujadas. Para acá también, ¿no? Bien, esa sería de alguna manera el esquema de líneas imaginarias de campo de fuerzas eléctrico que genera en este espacio esa carga que tenemos ahí, Q sub 1 positiva. ¿Esto qué quiere decir? Esto, si yo me pongo a pensar, de alguna manera me está queriendo decir que en cada uno de los puntos de este espacio hay un valor de energía asociado. ¿Por qué hay un valor de energía asociado? Porque si yo coloco un cuerpo con carga eléctrica en cualquier punto de los que rodean a este cuerpo, en cualquier punto de ese espacio donde actúa este campo de fuerzas eléctrico, se va a generar sobre ese cuerpo cargado un trabajo eléctrico. Por lo tanto, cada uno de los puntos del espacio tiene asociado un valor de energía, o sea, una capacidad de generación de trabajo. ¿Está bien? Ahora, ¿hasta dónde actúa este campo eléctrico? Nosotros vimos que la expresión de intensidad de campo eléctrico tenía esta forma, una constante K que dependía del medio, la cantidad de carga que generaba el campo y la distancia al cuadrado, si esto era el campo en el punto A, la distancia al cuadrado desde el lugar donde estaba ese cuerpo que genera el campo con carga Q sub 1 hasta el punto A. ¿Está bien? Supongamos que el punto A es este, por ejemplo. Bueno, la distancia que hay del cuerpo al punto A está ahí, la carga Q sub 1, y lo que estaría yo determinando es la intensidad del campo en el punto A, que sería esta longitud. ¿Bien? Bien, si prestamos atención a esto y nos ponemos a pensar en lo que decía recién, hasta dónde actúa el campo eléctrico, ¿qué tendríamos que hacer para tratar de entender qué es lo que pasaría? La constante K que tenemos ahí, esa constante K, como vimos, vale exactamente siempre lo mismo. Por lo tanto, no varía de ningún punto a ningún otro punto. La cantidad de carga Q sub 1 la suponemos constante en el cuerpo que genera el campo. Por lo tanto, tampoco me establecería ningún cambio de valor de campo para cada punto del espacio. Lo que sí va a influir en la intensidad de campo en cuanto a un punto del espacio y otro es la distancia que ese punto está respecto del cuerpo que genera el campo, o sea, en este caso el cuerpo de carga eléctrica Q sub 1. Y evidentemente si me pongo a pensar, a medida que la distancia aumenta, la intensidad de campo disminuiría, ¿sí? Por eso nosotros decíamos acá
quizás para una determinada carga voy a tener para una carga de un coulomb positivo, busco cuánto vale el campo y me va a dar eso, y un poquito más alejado me va a dar más cortita, me va a dar menos, y un poquito más alejado me va a dar todavía menos. Está bien, la intensidad se va achicando con la distancia. Ahora, ¿hay algún lugar donde la intensidad se hace cero de campo eléctrico? No, porque por más que la distancia aumenta, o sea, lo que estamos dando a entender es que si la distancia aumenta, entonces la intensidad de campo disminuye. ¿Y hay algún punto en el cual pueda hacerse cero? A ver, veamos. Si yo hago un gráfico de intensidad de campo eléctrico de acuerdo a la distancia de cada punto, lo que voy a ver es que cuanto más me acerco al cuerpo, mayor es la intensidad de campo, y cuanto más me alejo, más se achica, más se va acercando a cero, pero nunca va a llegar a ser cero. ¿Por qué? Porque por más que la distancia, esta que estamos hablando, que está ahí abajo, tome valores cada vez más grandes, no hay forma de que tome un valor que haga que el resultado de esa división dé exactamente cero. Así que podríamos con esto decir que físicamente hablando, cuando yo tengo un cuerpo con carga eléctrica en algún lugar del universo, genera valores de campo eléctrico distintos de cero en absolutamente todo el universo. No hay un solo lugar del universo donde ese cuerpo con carga eléctrica no genere un valor de campo eléctrico distinto de cero. Por lo tanto, físicamente ocurre eso. Ahora, si yo hiciese que la distancia tienda a un valor infinito, entonces ahí lo que veo, o sea, a medida que yo en esta gráfica me acerco hacia una distancia infinita, hacia allá, lo que veo es que la intensidad de campo tiende a un valor al que decimos no llega nunca, pero que es bien concreto, es cero. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y dónde está el infinito? Y el infinito en realidad no es un número, el infinito no está en ningún lado. Pero en términos prácticos, más allá que yo sé que nunca se hace cero, yo puedo decir, bueno, a ver, a esta distancia yo voy a considerar que la intensidad de campo que ahí resulta en ese lugar del espacio, que es esta, es insignificante. O sea, de acá para abajo es insignificante la intensidad de campo. O sea, ¿es cero? No, pero la considero cero. ¿Está bien? Este es el punto que para mí equivale a hablar ya de infinito. De ahí para acá, todo es infinito. ¿Está bien? O sea, es como decir que a esta distancia, de ahí donde está la carga, de ahí, todo esto para acá, el campo, la intensidad de campo, tiende ya a ser cero. ¿Está bien? Y todo esto, cualquier distancia que esté de ese límite hacia acá, para mí ya es el infinito. ¿Está este concepto más o menos? Bien, teniendo en cuenta este concepto, y si a partir de esta distancia de nuestra carga que genera el campo, yo considero que ya no hay más fuerzas eléctricas importantes generadas por ese campo, entonces yo sí podría empezar a decir, agarro este punto, por ejemplo, lo llamo punto A, ¿sí? Y entonces puedo empezar a decir, bueno, a ver, ese punto A tiene un valor de energía asociado. Bien, ¿y cómo puedo de alguna manera darle, ¿sí?, un valor mensurable, que se pueda medir a ese valor de energía asociado a ese punto del espacio? Y vamos a hacer lo mismo de siempre. Voy a agarrar una carga de un coulomb positivo y la voy a colocar ahí.
y la voy a dejar libre a que las fuerzas del campo actúen sobre ella. Entonces, esas fuerzas del campo la van a empujar, la van a empezar a empujar en esta dirección y sentido. Mi carga va a adquirir una aceleración positiva, o sea, va a incrementar su velocidad hacia ese lado porque hay una fuerza que la está empujando a lo largo de la distancia que hay desde el punto A hacia acá. Ahora, durante todo el recorrido en el cual se va moviendo mi carga de un coulomb positivo, hay una fuerza a lo largo de toda esa distancia que la va empujando, y esto es lo que se denomina trabajo. ¿Y qué es el trabajo? Es la energía transformada, la energía que era el trabajo que estaba ahí guardado en ese punto, transformada en trabajo. ¿Está bien? Cuando mi cuerpo siga moviéndose y esté por acá, las fuerzas eléctricas lo van a empujar un poquito menos, y después va a seguir por acá, y cuando esté por acá, las fuerzas eléctricas lo van a empujar todavía menos, hasta que cuando llegue acá ya la fuerza eléctrica va a ser igual a 0. Y entonces, si yo mido toda esta distancia, la que hay desde el punto A hasta el lugar donde las fuerzas eléctricas dejan de actuar, si la fuerza eléctrica deja de actuar, ya el trabajo que generan las fuerzas eléctricas ahí va a ser igual a 0. Entonces, si yo a lo largo de todo el recorrido de esta distancia fui sumando punto a punto, ¿sí? Fui haciendo lo que se llama la sumatoria, punto a punto del trabajo generado por las fuerzas eléctricas, entonces, ¿esto qué es lo que me va a dar? Me va a dar el total del trabajo que pueden realizar las fuerzas eléctricas desde A sobre un coulomb positivo, sobre cada coulomb positivo. ¿Está bien? Bueno, a eso que acabamos de escribir ahí, a ese total del trabajo que pueden generar las fuerzas eléctricas, se lo llama potencial eléctrico en A. Bien, ahora vamos con este concepto, que hacemos una flechita para acá. Al potencial eléctrico en A, entonces, ¿cómo lo voy a medir? Lo voy a medir como la cantidad de trabajo desde A hasta el infinito, o sea, donde el campo eléctrico no actúa más, que se hace sobre una determinada cantidad de carga eléctrica. Si yo, para una determinada cantidad de carga eléctrica, mido el trabajo total que es posible que realicen las fuerzas eléctricas sobre esa carga desde A hasta donde no actúan más, entonces a mí me va a terminar dando una determinada cantidad de joules, que es como se mide el trabajo, sobre cada cantidad de unidad de carga de coulombs.
entre corchetes cada vez que escribo unidades, esta sería la unidad de medida de potencial eléctrico en un punto. Y me está dando una idea de cuánto trabajo son capaces de realizar como máximo las fuerzas eléctricas en ese punto por cada coulomb que tenga el cuerpo que yo coloque ahí. ¿Se entiende? Si a mí me dice que hay un potencial eléctrico de 2 joules sobre coulomb, me está queriendo decir que en ese punto donde existe este potencial eléctrico, si yo libero 2 coulomb, entonces se van a generar 4 joules de trabajo sobre esos 2 coulombs. ¿Se entiende? Hago la cantidad de coulombs por el potencial en ese punto y tengo la cantidad de trabajo máximo que las fuerzas eléctricas pueden generarle a ese cuerpo con 2 coulombs. Más de esa cantidad de trabajo no puedo hacer que se genere sobre ese cuerpo de 2 coulombs a partir del lugar donde lo liberaría, que es el punto A, por parte de las fuerzas eléctricas. Bueno, esta unidad compuesta, Joule sobre Coulomb, tiene un nombre de una unidad simple, que es voltio. Voltio o volt, como lo quieran ver. ¿Sí? O sea, que el voltio a mí me está hablando de una determinada cantidad de energía potencial eléctrica en un punto determinado. ¿Sí? Esta es la unidad de medida entonces de potencial eléctrico. O, si lo quieren ver de otra manera, energía potencial eléctrica. ¿Sí? Es qué capacidad de generación de trabajo, si quieren las definimos de otra manera, capacidad de generación de trabajo máxima en un punto que tienen o que tiene, no está bien, que tienen las fuerzas de un campo eléctrico. Bien. Bueno, dicho esto, y espero que más o menos se entienda lo que estamos diciendo, los conceptos, podemos meternos con otro concepto, que es un concepto que se denomina diferencia de potencial eléctrico. ¿Sí? Muchas veces la vamos a ver indicada como DDP. O también muchas veces vamos a ver que me hablan de tensión eléctrica. Esto es una diferencia, o sea, es una resta. O sea, se mide no en un punto, sino que se mide
entre dos puntos. ¿Sí? No existe la tensión eléctrica o la diferencia de potencial eléctrico en un punto. Existe entre dos puntos. ¿Está claro? Vamos a ver por qué y vamos a ver bien qué quiere decir esto. Volvemos al esquema habitual para... Yo tengo acá mi carga Q1 positiva. Vamos a agarrar una dirección determinada. Vamos a decir acá, a partir de acá, la fuerza eléctrica ya es despreciable. De acá para acá yo tengo que de acá para acá el campo eléctrico es considerado cero. No hay fuerza eléctrica que se genere porque todo esto, decíamos, para mí ya es el infinito. ¿Está bien? Tengo acá el punto A. El punto A va a tener asociado un potencial eléctrico A, o potencial eléctrico del punto A, ¿sí? ¿Qué es? ¿O qué representaría? Representaría agarrar a un coulomb positivo, liberarlo en manos de las fuerzas eléctricas y que mi coulomb positivo sea arrastrado toda esta distancia hasta el infinito. Y entonces ahí, a lo largo de toda esta distancia, vamos a tener una sumatoria de trabajo hecho que es equivalente al potencial en A. ¿Está bien? Y ahora agarremos acá, un punto B. Este punto B también va a tener un valor de potencial eléctrico B sub B. ¿Que a qué va a ser equivalente? Va a ser equivalente a agarrar el mismo coulomb positivo, liberarlo acá a la altura de B y ver cómo es movido toda esta distancia hasta el infinito. A lo largo de toda esa distancia, las fuerzas eléctricas actuaron. Si yo entonces hago fuerza por distancia en cada punto, me va a dar un valor de trabajo. Si yo hago la sumatoria de todos esos trabajos puntuales hasta el infinito, me va a dar el potencial de B. ¿Está bien? Ahora, si yo me fijo, el trabajo que hace falta que hagan las fuerzas eléctricas para llevar mi coulomb positivo desde A hasta B, toda esta distancia, ¿a qué va a ser igual? Y va a ser igual, ¿sí? Va a ser igual al trabajo desde A hasta infinito menos el trabajo desde B hasta infinito, ya que el trabajo realizado en toda esta distancia es común, tanto para el coulomb que se movió desde B hasta infinito como el que se movió desde A hasta infinito. Y como esto, de alguna manera, esto que está acá es el potencial de A y esto que está acá es el potencial de B, podríamos decir que lo que estoy escribiendo acá es el potencial de A menos el potencial de B. ¿Sí? O sea, eso que está ahí es lo que se llama diferencia de potencial de A respecto de B. ¿Está bien? Vamos un poquito más abajo a ver si podemos acá terminar de armar cierto mapa conceptual. Yo tengo un punto A, tengo un punto B, ¿sí? Si yo hago
una flecha y referencio de acá, de B hacia A, estoy queriendo medir la diferencia de potencial de A respecto de B. Esto sería el potencial de A menos el potencial de B. Si yo referencio así, estaría midiendo la diferencia de potencial de B respecto de A. Y se calcularía al revés. Potencial de B menos potencial de A. Para el caso del ejemplo anterior, este de acá arriba me daría positivo. ¿Por qué? Porque el potencial de A es mayor que el potencial de B. Entonces, si al número mayor le resto el menor, me da un número positivo. Este me daría negativo. ¿Por qué? Por el mismo motivo. Porque el potencial de A es mayor que el potencial de B y al número menor, en este caso, le estaría restando el mayor. Ahora, en ambos casos, me daría igual valor absoluto. De alguna manera, lo que la diferencia de potencial está midiendo de alguna manera es la capacidad de realización de trabajo que tienen las fuerzas del campo eléctrico para llevar cada coulomb de carga desde un punto hasta otro. Ya no desde un punto hasta el infinito, sino desde un punto hasta otro. ¿Está bien? Bien, entonces, repasando, y con esto terminamos este nuevo tramo. Potencial eléctrico, de alguna manera, me está indicando qué cantidad de energía, de capacidad de generación de trabajo tiene cada punto del espacio donde actúa un campo de fuerzas eléctrico. ¿Sí? Qué capacidad de generación de trabajo asociada, qué cantidad de energía hay en cada punto del espacio disponible si es que yo ahí libero un cuerpo con carga eléctrica al que se le va a terminar realizando un trabajo a través de las fuerzas eléctricas. Diferencia de potencial eléctrico no es en cada punto, sino que es entre dos puntos. Y lo que me está indicando, de alguna manera, es qué cantidad de trabajo son capaces de hacer las fuerzas eléctricas sobre cada coulomb de carga que yo libere en uno de esos puntos hasta arrastrarlo al otro punto. ¿Está? Espero que se entiendan estos dos conceptos. Seguimos en un próximo tramo para que esto no se haga excesivamente largo. Les mando un abrazo.